Patricio Zapato Larraín, abogado, y él es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias. Muy buenos días y gracias a los organizadores por la invitación. Normalmente evito leer porque es más latero, pero estoy padeciendo un dolor bien agudo y estoy tomando hay varios médicos acá, estoy tomando un remedio que se llama Tramal y me dicen que puede producir algún tipo de olvido, alucinaciones, y obviamente no quiero incurrir en eso, así que voy a leer y espero estar dentro de los 30 minutos. La ponencia del doctor Beckett ha tocado en forma espectacular los aspectos médicos y científicos. Yo voy a tratar de contribuir con los aspectos jurídicos sin entrar en excesivo tecnicismo, porque entiendo que es un público de ciudadanos educados e informados, pero no es una clase de derecho constitucional. Cuestiones previas. Yo creo que es bien importante tratar de evitar que se etiquete la posición de defensa del derecho a la vida como una posición que evita el debate, que rehúye el debate o que quiere censurarlo. Y en ese sentido, manifestar de entrada la disposición a ofrecer argumentos, la disposición a escuchar, con todo el respeto con que uno pueda escuchar al otro. Me parece importante. Tener siempre la disposición a entrar al debate, que creo que es el ánimo de una conferencia como esta. En segundo lugar, hacer un esfuerzo por distinguir, porque entre quienes tienen una posición partidaria de una ley de aborto, hay, creo yo, distintas posiciones. Hay personas que están derechamente en una posición que niega completamente cualquier valor a la vida del embrión, pero hay otras personas que equivocadamente, creo yo, están tratando de encontrar lo que piensan es un equilibrio entre los derechos de la mujer y los derechos del que está por nacer. Y esa persona, uno tiene que ser capaz de decirles, creo que lo que tú estás proponiendo es un error, tiene estas y estas consecuencias, pero creo que uno debiera hacer un esfuerzo para tener ese diálogo por el respeto. Y a cambio, creo que uno también debiera pedir a los partidarios de autorizar algún tipo de aborto que entendieran que las personas que rechazan estas iniciativas no lo hacen por ser insensibles ante el sufrimiento de las madres, ni porque adscriben a visiones machistas que ven a la mujer embarazada como una incubadora sin ningún tipo de derecho. Lo hacemos más bien en base a lo que entendemos es una comprensión cabal de la igual dignidad de todas las personas. Finalmente, última cuestión previa. A menos lo que a mí respecta, la discusión sobre los mayores o menores niveles de tutela que la sociedad debe conceder a los derechos del que está por nacer no debiera focalizarse exclusivamente ni principalmente en las herramientas del derecho penal. Yo pienso que la pena penal es un instrumento bastante tosco, de efectos no siempre predecibles y cuya ejecución en concreto a veces tiende a afectar más derechos de los que supuestamente busca limitar. La pena penal no debiera ser el centro de ninguna política social. Por lo anterior, yo creo que no hay que sentirse cómodo y tranquilo pensando que la vida del que está por nacer está suficientemente cautelada por el mero hecho de que mantenemos por ahí en el Código Penal vigentes un par de tipos penales. Creo más bien que una eficaz protección de las vidas humanas supone que junto con castigar al individuo que atenta contra dicho bien valioso, la sociedad en su conjunto debe asumir responsabilidades positivas, educando a la sexualidad responsable, no discriminando a las madres adolescentes o solteras, facilitando la adopción y estableciendo políticas sociales integrales que apoyen eficazmente la maternidad.
no haciendo del cumplimiento de este deber un gravamen que cae exclusivamente sobre los hombros de la mujer. Esa sería una solución machista y discriminatoria, sino un gravamen que asumimos como comunidad, todos y todas. ¿Alguna idea sobre el aspecto constitucional? El siglo XX, el siglo que se nos fue un siglo testigo de horrores espantosos, quizá inéditos en la historia de la humanidad, pero también, en positivo, fue un siglo en que la humanidad adquirió cierta conciencia sobre el valor precioso de los derechos humanos. Probablemente justo como reacción ante los horrores de los hornos, de las masacres, de las purgas, del genocidio, una conciencia renovada del valor de los derechos humanos. Entonces las constituciones, los tratados internacionales, los organismos preocupados de los derechos humanos se multiplican, especialmente después de 1945. Y eso, creo yo, es algo que debe ser saludado y debe ser valorado. Desgraciadamente, a veces lo que uno observa es una cierta incoherencia o inconsistencia o un doble estándar. Personas que defienden o dicen defender los derechos humanos lo hacen respecto de ciertos derechos humanos, respecto de ciertas circunstancias, en ciertos casos. Y en ese sentido creo que más que andar apuntando con el dedo a los que no son consecuentes, creo que es bien importante que uno parta por hacer un ejercicio interno de reflexión. Si hemos internalizado suficientemente qué significa el valor de la dignidad de la persona humana y de los derechos humanos. Y significa que nunca existe una causa, un fin, un propósito que pueda justificar la muerte deliberada de una persona indefensa, una persona inocente, una persona que no nos está agrediendo. Eso significa que nunca se justifica la muerte de un prisionero en una guerra, nunca se justifica la tortura, nunca se justifica desaparecer personas, y no importa cuál sea la causa. Nosotros vamos a estarle diciendo a una persona que su drama y su tragedia espantosa no justifica matar a un inocente. Tenemos que llevar esa lógica hasta las últimas consecuencias. Nunca habrá un motivo, el progreso del país, la victoria contra un enemigo, que justifique éticamente tomar la vida deliberadamente de una persona que no puede defenderse, que no nos está atacando. La única circunstancia en que estamos justificados éticamente para tomar la vida de otro ser humano es cuando estamos en la actual defensa de nuestra vida, que está directamente siendo amenazada, la legítima defensa. Mi primera aproximación al tema del que está por nacer fue en 1988. En 1988 escribí Persona y embrión humano, que lo publicó la revista chilena de Derecho. Yo era un alumno todavía, estaba en cuarto año, y fue la gentileza de mi profesor José Luis Sea la que permitió que se publicara ese artículo. Lo destaco porque durante ese año yo fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Fue el año del plebiscito, entre el sí y el no. Y todavía recuerdo la cara de algunos amigos míos que me preguntaban por qué estaba escribiendo un artículo sobre el embrión, la persona, el aborto, en el año 88. Entonces yo me acuerdo que les dije a varios de ellos, yo creo que nuestra defensa de los derechos humanos en los años 80, nuestra crítica contra los atropellos de los derechos humanos tenía que ser consecuente, tenía que ser integral. Y yo veía en el aborto una violación a los derechos humanos. Y ahí está el artículo, 1988, y aquí estamos 26 años después hablando de este tema. Hay un tema constitucional que se discute, porque hay un tema médico, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo hay un individuo de la especie humana? Y en eso hay que escuchar a la ciencia, hay que escuchar a la medicina. Y hay un tema que el profesor Beckett llamaba filosófico, yo también podría decir jurídico. ¿Desde cuándo hay personas? Es inconcebible que una sociedad no defina un punto de inicio. Es muy importante tener claro ese punto de inicio. ¿Desde cuándo hay personas? Eso significa desde cuándo hay un ser que tiene derechos fundamentales, derechos que no están a merced
de mayorías ocasionales o mayorías de turno. Algunos autores dicen que el terreno de la persona es un coto vedado, un espacio al que no puede entrar cualquiera. Otros dicen el terreno de lo indecidible, aquello sobre lo cual no se puede decidir tan fácil. ¿Desde cuándo hay persona? Durante muchos siglos, la idea de persona era la idea de máscara. Así surgió en Grecia y en Roma. Persona era la máscara que se ponía el actor. Como ustedes saben, en la Grecia, en la tragedia, en la comedia, los actores eran solo hombres. La máscara servía para que el hombre que actuaba pudiera asumir un rol femenino. Los mismos actores asumían distintos roles. La máscara era lo que veía el público en el teatro. Entonces estaba el ser humano y estaba la máscara. Estaba el ser humano de carne y hueso, de sangre, de nervio, de músculo, y estaba el rol social en la obra. Hay personas que siguen pensando, 2000 años después, que la categoría de persona es una categoría artificial que nosotros le ponemos encima a ciertos seres de carne y hueso. Y en el fondo, como comunidad, tenemos el derecho de decidir quiénes son personas. Y durante siglos sufrimos esa práctica y decidimos, por ejemplo, que los descendientes de África trasladados a América no eran personas, eran esclavos. Los jesuitas en Chile tuvieron que librar una ardua batalla contra quienes pensaban que nuestros aborígenes no eran personas. Calígula en su momento dijo, yo creo que mi caballo es persona para efectos jurídicos, puede ser dueño, puede dar en herencia. Hemos tenido tiempos en los cuales se le niega la personalidad a ciertos seres humanos, a ciertos individuos humanos, e incluso momentos en que se le ha dado el rótulo de persona a quienes no son individuos de la especie humana. Pero eso debiéramos tener claro, eso es pasado. Eso debiera ser pasado. Eso es no asumir el aprendizaje de lo que pasó durante el siglo XX. No entender lo que ocurre cuando uno le niega a ciertos individuos de la especie humana la calidad de persona. Cuando uno dice, los judíos, los gitanos, los comunistas, los gays, no son personas, o son menos personas. Por eso que tenemos que aplaudir el lenguaje de las declaraciones universales. Las organizaciones no siempre están a la altura del lenguaje, pero el lenguaje es digno de aplauso. No se puede discriminar en razón de edad, sexo, condición, salud, enfermedad, edad, salud, raza. Entonces, la discusión sobre quiénes son personas en nuestro sistema jurídico es importante. Yo por lo menos he defendido la idea de que nuestra Constitución actualmente vigente postula que todo individuo de la especie humana es persona. Y lo hago sobre la base de varios argumentos que están publicados en un libro más reciente, el 2008. Pero ojo, hay personas entre nosotros, abogados muy distinguidos, que postulan que en Chile la persona principia al nacer. Y lo hacen sobre la base de un artículo del Código Civil. Porque efectivamente hay un artículo del Código Civil chileno que dice la persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de la madre. O sea, el momento en que se corta el cordón umbilical, mágicamente tendríamos una persona. Yo creo que ese es un error profundo, es leer la Constitución, que es la norma superior, desde un artículo del Código Civil, que es norma inferior. Es no entender que lo que está haciendo el Código Civil es distinguiendo para efectos de aspectos patrimoniales, aspectos económicos, aspectos civiles. Hay que mirar lo que dice la Constitución. La Constitución dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Fíjense bien, dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Algunos literalmente dicen, ve, el nacimiento es la clave. No, lo que está diciendo es que ya nacemos libres e iguales en dignidad de derechos. Nada de lo que puede hacer la sociedad nos otorga esos derechos, ni nos puede quitar esos derechos. Las personas ya vienen con esa condición al momento de nacer. Son derechos anteriores al Estado o al reconocimiento estatal. Yo quiero referirme brevemente, no sé cuántos minutos me quedan. 15, perfecto. Me quiero referir brevemente a algunos de los proyectos de ley que se han discutido en el último tiempo. Todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el proyecto
eje de la discusión que vamos a vivir durante el 2015. Todavía no sabemos si va a ser un ensamble de distintas mociones, algunas de las cuales las comentó el doctor Beckett, o si va a haber una iniciativa del gobierno. Entonces lo que podemos hacer mientras tanto es analizar las mociones que ya se han presentado en el pasado. Yo me voy a detener en 3 mociones, que yo las analicé en su momento, hice un informe para el Senado el año 2012. Estas 3 fueron rechazadas. Comencemos por un proyecto del senador Fulvio Rossi y la ex senadora Evelyn Matei. Despenaliza la interrupción del embarazo por razones médicas, boletín 7373 del año 2007. Esa iniciativa modificaba el Código Penal, decía: no se considerará aborto cuando se produzca la muerte del feto como consecuencia de una intervención, tratamiento o administración de algún fármaco que sea indispensable para salvar la vida de la madre, lo que deberá ser certificado por un grupo de 3 médicos. Y después, no será punible la interrupción del embarazo cuando se haya certificado por un grupo de 3 médicos la inviabilidad fetal. En términos de lo que explicaba el doctor Beckett, tenemos la causal, comillas, terapéutica, para salvar la vida de la madre, y 2, la causal de inviabilidad. La primera hipótesis, esta terapéutica, corresponde aproximadamente a lo que uno podría llamar aborto terapéutico. Pero la verdad es que, como lo planteaba el doctor Beckett, confunde 2 situaciones bien distintas. Una cosa es un tratamiento médico efectivamente indispensable o necesario, que puede traer como consecuencia no deseada la muerte del embrión, y otra cosa es usar la vida del embrión como un recurso o elemento para mejorar la salud de la madre. Como lo dijo también el doctor Beckett, no quiero repetirme, los avances de la medicina han ido volviendo prácticamente imposible la situación de colisión ineludible entre las 2 vidas. Ahora bien, aun cuando fueran escasísimas esas hipótesis, el derecho debe, por supuesto, proveer algún criterio para las familias y los médicos que se enfrenten a esa hipótesis rara. Dicho lo anterior, uno podría decir que la propuesta Rossi-Matei conciliaba razonablemente los 2 derechos fundamentales, el de la mujer y el hijo. En efecto, aun cuando es posible imaginar casos en que la madre pudiera optar por seguir adelante con el embarazo, aún arriesgando con ello su vida, voluntad heroica que debería respetarse, no parece sensato, sin embargo, que la ley penal imponga esa conducta como única legítima. Mi problema con ese proyecto, no obstante, es que resulta ser innecesario, superfluo. Ello por cuanto pretende regular una situación que ya está suficientemente y adecuadamente regulada. En efecto, si lo que realmente interesa es disponer como sociedad de una respuesta razonable para aquellos dramáticos casos, repito, escasísimos, en que realmente parecen inconciliables la continuación de la vida de la madre y el desarrollo de la persona que está por nacer, basta y sobra con la ley vigente, basta y sobra con la ley vigente. Desde 1931, como ustedes saben, hasta 1989, el Código Sanitario incluía una norma, el artículo 119, que autorizaba expresamente el aborto terapéutico. La doctrina penal consideraba esa disposición como una forma de estado de necesidad exculpante. Se entendía que en esos casos el doctor que actuaba como actuaba, la mamá que decidía como decidía, se encontraba en un estado de necesidad tan agudo, tan justificado, que eso le exculpaba del castigo penal. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? En lo personal debo señalar, desde que se eliminó esa norma, ya no existe esa norma. Entonces alguien podría pensar, si esa norma era necesaria, en estos 20 años tiene que haber ocurrido que mucha gente haya sido condenada. No conozco de una sola causa judicial, en que se haya dictado sentencia condenatoria por un caso de verdadero aborto terapéutico. La razón sería muy simple: un tribunal que así fallara estaría incurriendo en una grave denegación de justicia. La verdad es que los casos reales de conflicto de vida entre madres e hijos han estado cubiertos desde siempre, desde que hay Código Penal en Chile, por la figura legal de la no exigibilidad de otra conducta. Artículo 10, número 9 de nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal ha tenido siempre, desde el año 1875, una figura que dice que no se te va a castigar cuando no se te puede exigir otra conducta. A la persona no la castigan por no ser héroe. Esa es una causal de inexigibilidad que está en nuestro Código Penal. No es óptima como solución, porque esta causal opera
una vez que se ha acreditado la responsabilidad, la voluntariedad, y solo actúa a nivel del cumplimiento de la pena, pero permite resolver todas las hipótesis imaginables. Ahora, es posible que haya habido condenas que no han sido debidamente registradas por la literatura. Podrían haber jueces que no aplican esto, que no saben hacerlo. He escuchado de casos en que no habiendo condena definitiva, sí se habría producido procesamiento. He escuchado esos casos, no me constan. Lo interesante, y que los partidarios del aborto terapéutico parecen ignorar, es que durante el año 2010 se aprobó una reforma legal que se hace cargo de las inquietudes razonables que podrían estar detrás de la ley de aborto terapéutico. En efecto, la ley 20.480 de diciembre del 2010, que es la que tipifica el femicidio, ¿no es cierto? Desde el 2010 nosotros tipificamos el femicidio. Amplía además significativamente el estado de necesidad como causal de justificación. Después que se eliminó el artículo 119 del Código Sanitario, lo que había, repito lo que dije antes, era esta causal de no exigibilidad de otra conducta. Desde el 2010 existe un estado de necesidad reforzado, que no solamente incluye los temas en que yo defiendo la propiedad, sino que también la vida. Este es el número 11 del artículo 10. Si hasta ahora el estado de necesidad solo operaba en aquellos casos en que se sacrificaba la propiedad o la inviolabilidad de la morada para proteger la vida o la integridad física, ahora queda redactado en términos de incluir también la vida o la salud de otra persona, dentro de un contexto bastante exigente y riguroso. O sea, quiero repetir esta idea. Existe en el Código Penal, desde el año 2010, una segunda figura que se pone en el caso altamente hipotético de que algún fiscal del Ministerio Público llevara a algún tribunal a una mujer o a un médico que hubiera participado en una auténtica, de rara ocurrencia, situación de colisión entre dos derechos. El punto entonces es que parece ser que uno se pregunta, ¿para qué es la ley? ¿Para qué es la ley? Alguien podría decir, bueno, pero lo que abunda no daña. Coloquemos por encima de todas estas respuestas que hoy día existen una respuesta mejor, por si hubiera algún caso. Hay una profesora, amiga mía, que cita dictámenes de la Corte Europea de Derechos Humanos, que ha dicho que basta con que pueda producirse en un solo lugar del territorio una confusión y alguna mujer pueda ser llevada a la justicia por un tipo de aborto terapéutico para que se violen los derechos humanos. Por eso dicen hay que tener una ley más clara. Mi opinión en este punto es que ese sería un profundo error. La mayoría de quienes dicen defender esta solución, en mi opinión, confunden dos planos. El plano de la justicia general y el plano de la equidad. Quiero citar a Aristóteles para hacer esta reflexión. Esto lo dijo hace 2.400 años. Es para distinguir lo equitativo de lo justo. Lo que crea el problema es que lo equitativo es lo justo, pero no lo legalmente justo, no lo generalmente justo, sino que lo equitativo es una corrección de la justicia legal. La razón de este problema es que la ley siempre es universal, pero existen casos respecto a los cuales no se puede formular un juicio universal que sea correcto. En esos casos entonces, en los que resulta necesario hablar universalmente, pero eso produce un problema de justicia, la ley actúa desde el caso usual, es la manera de que tiene que actuar. No deja entonces de estar en lo correcto, entonces, que el problema estaría ahí, no en la ley, sino en el caso. Y aquí concluye. Por eso, la equidad es justa y mejor que un tipo de justicia. No mejor que la justicia absoluta, pero sí mejor que el error que resulta de absolutizar la declaración. Voy a explicar después, es un poco enredado Aristóteles, pero esto es la razón por la cual no todas las cosas se regulan por ley. Esta es la razón por la cual no todas las cosas se regulan por ley. De esta manera, cuando se trata de cosas respecto a las cuales es imposible aplicar una ley, es necesario una sentencia. Dicho en otras palabras, ahora ya no habla Aristóteles, el ordenamiento jurídico debe estar en condiciones siempre de dar respuesta equitativa a las personas que les toque enfrentarse circunstancialmente a un caso peculiar, por improbable que sea. Pero lo anterior no quita
que sea innecesario o inconveniente modelar la ley a imagen y a semejanza de los casos especialísimos. Me explico. La ley es general y está pensando en el 99,9% de los casos. Para el caso extraño, único, especial, la ley, más que dar ella una respuesta, tiene que establecer una oportunidad para que el juez haga el aterrizaje de la equidad, que son justamente las causales de no exigibilidad de otra conducta, el estado de necesidad. ¿Cuál es el problema cuando uno incorpora el caso especialísimo en la regla general? Que uno lo que hace es abrir la puerta inmediatamente a que dejen de abordarse con la ley los casos especialísimos. Y podrá tener una intención creíble, podrá haber buena fe del que está defendiendo el incorporar esta causal en la ley, pero el efecto y el resultado es irredarguible, es clarísimo. Tenemos una ley de aborto general. Entonces, ahí hay un tema, a mi juicio, de una ley inútil y que además es peligrosa. Voy a saltarme porque me van a quedar como 3 minutos y me voy a ir a la situación de la violación, porque me parece que sobre la inviabilidad el doctor Becker también hizo una espectacular explicación. Voy a la violación. La moción de los senadores Girardi y Ominami, boletín 6591 del año 2011. Como lo decíamos, el proyecto intenta hacerse cargo del impacto psíquico que produce en la mujer ser víctima del crimen de violación. Atendiendo precisamente a ese dolor, esa moción quiere liberar a la mujer del gravamen adicional de llevar a término un embarazo que es fruto de una agresión sexual. El proyecto no aclara suficientemente, sin embargo, cuál es la naturaleza jurídica de este aborto por violación. Hay que entender que se trata de una conducta que se considera conforme a derecho, o más bien estamos ante un acto que sigue siendo antijurídico, pero que admite ahora esta nueva causal eximente de responsabilidad penal que se está creando. Permítanme, yo sé que me queda poco, pero esto es algo que para el derecho penal hay etapas en que se va apreciando el acto. Y hay un momento en que uno dice si el acto es jurídico o antijurídico. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con el derecho? Y hay un segundo momento en que uno dice si es culpable o no. Nosotros podemos realizar un acto antijurídico, pero no ser culpables. Eso es posible. Puede ocurrir algo en nuestra psiquis que hace que no merezcamos un reproche. Actuamos impulsados por una situación completamente irresistible. O defendemos una vida y matamos. Eso es antijurídico matar, pero no es culpable. Entonces, la pregunta con ese proyecto es, ¿qué es lo que hace? ¿Considera válido jurídicamente el tomar una vida? Si es así, es completamente contrario a la Constitución por las razones que he dicho. No se puede tomar la vida de un ser inocente, de una persona que tiene derecho a la vida, por ninguna circunstancia. Pero supongamos que es lo otro, que es una nueva causal eximente de responsabilidad penal. Vuelvo a lo que dije antes. ¿Es necesario incorporar una causal especial si tenemos en nuestro Código Penal ya en acto, ya en los libros del Código Penal, desde hace mucho tiempo, causales para situaciones como esa? Donde cualquier tribunal medianamente criterioso se inhibiría de condenar a una mujer que efectivamente obró impulsada por un impulso irresistible. Pero claro, ahí tendríamos la posibilidad de que el tema se discutiera en concreto y uno pudiera entonces distinguir al médico que tiene un negocio del aborto de la mujer de 14 años violada por su padrastro y que incurrió en esa decisión terrible. Pero eso lo puede hacer el juez, dentro de una norma general que dice el aborto es un delito y que establece esta posible causal eximente de responsabilidad penal. Entonces la pregunta que creo que uno tiene que hacerse es realmente si jurídicamente no es necesario para atender a los problemas sociales que parecen existir, ¿cuál es el impulso? Y yo creo, y me parece que no es una imputación gratuita, yo creo que efectivamente lo que tenemos es un intento por entrar por la ventana a lo que es el objetivo final
para la mayoría de los partidarios del aborto, que es el aborto libre, el aborto como derecho de la mujer sin necesidad de expresar causal. Y hay que agradecer que algunas personas partidarias de estos proyectos se han sincerado en el último tiempo y han dicho, en verdad, esto no nos parece suficiente. Esto no atiende a lo que es la libertad de la mujer. Es valioso eso porque permite discutir en serio, permite discutir de verdad. Y yo los quiero felicitar finalmente por esta contribución que ustedes hacen. Yo no voy a poder quedarme toda la mañana porque de verdad yo literalmente estuve en cama los últimos 2 días por mi espalda. Pero para mí por lo menos ha valido la pena y espero que para ustedes haya servido de algo. Muchas gracias.